Vamos a la división del trabajo. En las sociedades modernas se da una división del trabajo sumamente compleja. El trabajo está en las sociedades modernas dividido en una gran cantidad de ocupaciones diferentes en las que las personas se especializan. A diferencia de la división del trabajo que sucedía en las sociedades tradicionales, donde existían 20 diferentes eh, trabajos u ocupaciones, en la sociedad moderna hay muchísimos. Con la aparición de la producción industrial moderna, muchos oficios tradicionales desaparecieron por completo y se sustituyeron por técnicas que forman parte de procesos de producción a mayor escala. En esta ocasión hablaremos de lo que es el Taylor-Fordismo. Sí, este modelo de desarrollo que originó en primera instancia el Taylorismo, creado por Frederick Winslow Taylor, como un estudio detallado de los procesos industriales con el fin de dividirlos en operaciones. Este sistema de producción, el Taylorismo, tenía como objetivo maximizar el rendimiento industrial y tuvo un gran impacto en la organización de la producción de la tecnología industrial. Por otra parte, el Fordismo fue el modelo que creó Henry Ford a partir de la creación de su empresa automovilística Ford, en donde desarrolló el modelo, el primer modelo que la empresa automotriz hizo, el modelo T, por medio de una cadena de montaje. Ford llevó el Taylorismo a ponerlo en concreto. Esta producción en masa, como se le conoce, fue exclusivamente para los mercados grandes en ese entonces, a inicios del siglo XX, para Europa y Estados Unidos. En la cadena de montaje que Henry Ford utilizó, algunos dicen y mencionan que estuvo inspirada en una cadena de un rastro animal donde les quitaban a los animales por partes, los desmembraban. Él lo invirtió y ahí era hacer el automóvil, irlo poniendo por partes. O sea que cada trabajador se tecnificaba en una sola ocupación y solamente iba a poner una puerta, una ventana, una sola parte iba a hacer estando allí parado. Estas invenciones dentro de la división del trabajo en la sociedad modernas, sin duda, llevaron a la llegada de las maquinarias y más tarde a los primeros robots, que poco a poco fueron desplazando a los trabajadores humanos. Donde los humanos fueron solamente ocupados para tomar una parte, colocarla dentro de las líneas de montaje donde ellos estaban allí inmersos y solamente se quedaban en esa parte. No había otro proceso que ellos hicieran.
En el texto que nosotros estamos revisando en clase, de Sociología del Trabajo, escrita por el doctor Pablo Guerra, pues menciona que en Occidente el principal problema que se va a desatar a partir de los años 70 va a ser un problema de desempleo por la tecnificación y por la entrada de estos nuevos modelos de trabajo que grandes empresas industriales estaban utilizando, principalmente en los grandes centros urbanos europeos y de Estados Unidos. Y es una de las partes donde, pues, aquí como lo menciona, se va a derrumbar el modelo conocido como Taylor-Fordismo, donde pues se va a caer completamente. Ahora los robots y las grandes maquinarias que principalmente se utilizan en el área automotriz van a ir desplazando poco a poco al capital humano y a este lo van a dejar fuera. Ese es el principal problema de desempleo que va a haber en los países primermundistas o los países que cuenten con estas grandes tecnologías, estas grandes industrias, que cuentan con estos grandes avances tecnológicos, donde la división del trabajo se hizo muy grande y cuando se empieza la tecnificación de estas empresas, ya no hay espacio para el capital humano. Y el capital humano en ese momento ya no era como en las sociedades antiguas, el ser humano en sí, que podía estar trabajando o haciendo o conociendo de muchas cosas. Un ejemplo podría ser un herrero, en el cual el herrero en la sociedad tradicional pues forjaba el hierro, lo modificaba, lo unía, hacía las piezas, hacía un trabajo de principio a fin. Con la entrada de modelos que solamente hacían una dispersión del trabajo en partes, en muchas partes, el ser humano se enfocó solamente a eso. Aquí, bueno, pues va a mencionar el autor que es posible que el impacto de las nuevas tecnologías en el siglo XX, cuando escribe este libro, pues incrementa aún más la tasa de desempleo en los países occidentales, donde hay una total tecnificación ya de las empresas, donde ya no contratan tanto a los seres humanos y el ser humano se especializó en una sola cosa y ya le es difícil encontrar en qué emplearse si ya no conoce cómo realizar un trabajo de principio a fin, como en las sociedades tradicionales lo habían podido hacer anteriormente. Se lleva a que solamente utilicen una habilidad los seres humanos y ya no tengan diferentes habilidades y ya no conozcan mucho. Y esto al ser humano lo llega a afectar psicológicamente pues mucho, porque no tiene un empleo, en la mayoría de las ocasiones, pues tiene una familia que alimentar, no cuenta con un sueldo, no cuenta con estas características o estos puntos esenciales del trabajo que mencionaba yo al principio, que se mencionan dentro del texto. Y es lo que hace más difícil que se llegue a esto. Hay un gran número de población en edad de trabajo que puede trabajar, pero las empresas han optado por tener unos canales tecnológicos que para ellos les son más eficientes y más rápidos
que contratar a un ser humano, en el cual las empresas pues están viendo solamente en esta era moderna el beneficio que ellos pueden obtener al producir más en menor tiempo y tener que darle como mantenimiento a la máquina, al robot que haga el trabajo, muy poco a comparación de lo que le tienen que pagar a un ser humano.